Bien, vamos a seguir con el tema de la clasificación de los discos de estado sólido. Recuerden que estos videos los estoy colocando en una lista de reproducción que dice discos de estado sólido, porque hemos empezado hablando en un video comparando el disco duro con el disco de estado sólido, explicando sus características internas, cómo estaban construidos y por qué uno era más veloz que el otro, ¿no? En otro video hablamos sobre la clasificación de los discos de estado sólido según las memorias NAND que tenían incluidas en su interior. Y hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los discos de estado sólido según la interfaz y el protocolo de comunicación que usan. La interfaz de bus utilizada para los SSD determina la máxima velocidad a la que puede enviar los datos a través de las conexiones físicas entre el dispositivo de almacenamiento y la placa base. Las interfaces adaptan la información al medio de transmisión, colocan los bits al medio mediante una codificación que puede reducir la velocidad de las transmisiones por la lentitud que causa la corrección de errores y las cabeceras de control de la transmisión, las cuales garantizan la entrega de la información. ¿Qué significa esto? Resulta ser que la interfaz del bus, que es, digamos, que es la, pues, como ya dijimos, las conexiones físicas entre el dispositivo de almacenamiento y la placa base, esa interfaz es la vía, es la ruta por la cual van a ir los datos. Y va a tener una máxima capacidad, una máxima velocidad en la cual pueden transmitirse esos datos. ¿Ok? Ahora, estas interfaces ajustan la información para que se puedan enviar a través de los medios físicos, la codifican. Esa codificación hace posible la transmisión de los datos sobre los medios físicos. ¿Ok? Convierten, pues, digamos, los datos, los bits unos y ceros, esa información, la transforman en señales eléctricas, ¿ok? Que incluso también a esas señales eléctricas las codifican de manera que puedan desplazarse por el medio físico adecuadamente y a una velocidad mejor. Pero esa codificación trae consigo también la corrección de errores y también unas cabeceras de control, digamos, para el dispositivo que envía pueda sincronizarse con el que recibe la información. Entonces, esas sincronizaciones, esa corrección de errores, esas cabeceras de control para la transmisión hace que la velocidad realmente sea más lenta, porque hay más paquetes que se envían sobre la interfaz del bus llenándose, haciendo que sea más lenta. Entonces, por ejemplo, un disco SATA 3 que tiene una velocidad de 3 gigabits por segundo, 3 gigabits por segundo son realmente 750 megabytes por segundo. Pero por la cuestión de la codificación que se usa en el SATA 3, que es 8B, 10B, hay una pérdida significativa en la práctica real no va a ir a 750 megabytes por segundo, sino que va a ir a 600 megabytes por segundo. Entonces, es importante la interfaz del bus que se usa, porque según la interfaz que se use, se va a utilizar un tipo de codificación para la transmisión de los datos que puede reducir significativamente la velocidad en la que va a ir pues los datos, ¿no? Y a eso se va a añadir también la pérdida de velocidad que puede hacer el protocolo de conexión, que eso ya vamos a hablar más adelante. Bien, ya habíamos hablado de las interfaces, y las interfaces a su vez tienen protocolos de control del bus. Pero antes de hablar de los protocolos del control del bus, vamos a hacer un pequeño resumen de las interfaces porque es importante, y vamos a continuar ahorita con los protocolos de control del bus. Acuérdense que las interfaces eran las conexiones físicas que iban a permitir pues conectar la unidad de almacenamiento a través de la placa madre, quizás con el procesador, o con el resto de componentes que quieran solicitar información a la unidad de almacenamiento. Son las conexiones físicas. Y esas conexiones físicas son las vías, son los caminos que me van a permitir a mí poder transferir los datos. Y obviamente que tienen una velocidad máxima de transferencia, una velocidad máxima a la cual la unidad de almacenamiento puede enviar los datos. Bien, pero además la interfaz no solamente es la que provee esas vías de comunicación con esa velocidad, sino que también es la que prepara los datos para poder ser enviados a través del bus S. Acuérdense que la información que uno tiene almacenada
es en forma binaria, ceros y unos, ¿ok? Pero cuando quieres enviar esa información sobre conexiones físicas, sobre circuitos, necesitas realmente transformar esos números binarios en electricidad, en pulsos eléctricos, que se puedan propagar por esas conexiones físicas. Esa transformación de binario a pulsos eléctricos se llama señalización y se interpreta como unas ondas eléctricas, unas señales en forma de onda. Además de esa señalización, estamos transformando la información, pues, en señales eléctricas, también existe la codificación. Esa codificación puede permitir que los datos se envíen de forma más rápida, porque se agrupan los bits de una forma en que se pueden transmitir de forma más rápida, pero también pueden permitir, y de hecho lo hacen, la corrección de errores durante la transmisión y también el control de la transmisión de los datos, porque digamos que permite la sincronización entre la unidad de almacenamiento y, por ejemplo, el procesador. El procesador le envía solicitudes a la unidad de almacenamiento, que pueden ser de lectura, escritura y borrado, y ellas tienen que estar sincronizadas para que el receptor esté preparado para recibir la información que le envía el emisor. Y además, como es muy probable que el procesador es más rápido que la unidad de almacenamiento, que sabemos que es así, es muy probable que cuando le envíe las solicitudes a la unidad de almacenamiento se la envía muy rápida, y gracias a esos datagramas que se añaden de control de transmisión, la unidad de almacenamiento quizás pueda pedirle al procesador que vaya más lento, para que no se sature pues la unidad, su memoria caché y todo eso, y pueda recibir la información de forma más lenta. Todos esos procesos de control de transmisión de los datos hacen de que la transmisión sea más lenta, obviamente, porque estás añadiendo más información en el bus para ser enviada y transmitida, porque el procesador necesita comunicarse, por ejemplo, con la unidad de almacenamiento, y se envían paquetes de información pidiéndole a la unidad de almacenamiento cosas, pero además de estar esos datos circulando por el bus de la interfaz, esos datos de solicitudes, también van a estar circulando, esos datos son datagramas, van a ir circulando también los datagramas del control de la transmisión y de la corrección de errores, haciendo que el bus se sature más, haciendo que la velocidad merme en la interfaz, y entonces no es lo mismo la velocidad teórica de 750 a la práctica, que son realmente de 600 megabits por segundo en las interfaces SATA 3. Lo mismo ocurre con los protocolos de control del bus. Pueden hacer de que una unidad de almacenamiento sea más rápida que otra dependiendo el protocolo de control del bus que tenga en su interior. Los protocolos de control del bus son los que gestionan el modo y la velocidad en que los programas y las aplicaciones utilizan el bus. Y es un método en el cual permite a la controladora interpretar las instrucciones y solicitudes de datos de los sistemas de almacenamiento para enviarlas al procesador o al resto de los componentes que la soliciten. ¿Qué significa esto? Significa que es el protocolo del control del bus el que le va a ayudar a la controladora a poder interpretar estas solicitudes de escritura, lectura, estas solicitudes que puedan estar haciéndole o pidiéndole a la unidad de almacenamiento del procesador. El procesador le va a estar pidiendo solicitudes, le va a estar dando instrucciones y solicitudes al disco de estado sólido, y quien le va a ayudar a interpretar esas solicitudes va a ser el protocolo de control del bus. Sabemos que es la controladora la que interpreta las instrucciones y solicitudes que le va a estar haciendo el procesador, por ejemplo, pero es el protocolo de control del bus el que le va a permitir comprender. O sea que, en otras palabras, el protocolo de control del bus es, digamos, el que les va a permitir a la controladora interpretar, el modo de interpretar es el protocolo de control del bus, el modo de poder interpretar esas solicitudes. Es importante mencionar que los SSD funcionan con lectura paralela de la información, y algunos protocolos están diseñados para obtener más solicitudes, para poder atender más solicitudes de comandos que otros. Y una interfaz, además, puede ser compatible con varios protocolos de conexión a la vez. Imagínense una interfaz PCI Express. La interfaz PCI Express es compatible no solamente con el protocolo NVMe, sino que también es compatible con el protocolo ASI.
El protocolo ASI sabemos muy bien que se utilizaba en los discos duros que utilizaban interfaz SATA. Pues las conexiones estas, las interfaces PCI Express, también son compatibles con el protocolo ASI. Pero ¿qué es lo que sucede? El protocolo ASI puede atender menos solicitudes de comandos que los que puede atender el protocolo MBE. De manera que el protocolo MBE va a ser mucho más veloz que el protocolo ASI y va a hacer que la unidad de almacenamiento que esté conectada sobre interfaz PCI Express, si tiene un protocolo de conexión lento como es el ASI, no pueda disfrutar de todo el ancho de banda que le proporciona la interfaz. Sin embargo, si en su interior tiene el protocolo MBME, entonces va a ser muy posible que pueda disfrutar de todo el ancho de banda que le permita la interfaz PCI Express y la unidad de almacenamiento huele. Bien, ya dijimos que las interfaces podían ser compatibles con varios tipos de protocolo. Y es que los protocolos son los que le van a ayudar a la controladora a poder interpretar las instrucciones y solicitudes. Es el modo en el que la unidad de almacenamiento va a interpretar esas instrucciones y solicitudes. Resulta ser que tiene tres formas de interpretar estas solicitudes, y es con el protocolo IDE, ASI y RAID. IDE significa entorno de desarrollo integrado, y se utilizaba pues en los discos duros, que ya actualmente no se usa. Sin embargo, si tú tienes un disco SATA, en la configuración de la BIOS tú puedes hacer de que el disco SATA se pueda comportar como IDE, ASI o RAID. Con IDE no se van a necesitar, digamos, drivers para que la unidad sea detectada. Con ASI sí se necesitan drivers. Y RAID es una tecnología de la que ya vamos a hablar ahorita. Ok. IDE ya no se utiliza actualmente, se utilizó en los discos duros, pero como los discos duros se hacían muy lentos, se creó una tecnología ASI, que es un protocolo, que le permitía al disco duro poder llegar, o mejor dicho, acceder a los datos de forma más rápida, a través de una tecnología llamada NSQ, de la cual no vamos a hablar ahorita porque no viene al caso, pero esta tecnología ASI hacía de que la cabeza lectora pudiera llegar más rápido pues, a la información, ¿ok?, de los datos. Por eso es que se abandonó el protocolo IDE en los discos duros y empezó a usarse el ASI. También el ASI se empezó a usar en los discos de estado sólido porque era lo que se conocía en el momento. E incluso los discos de estado sólido usaban la interfaz SATA. Todavía se usa la interfaz SATA, obviamente. Pero después apareció la interfaz PCI para la unidad. La interfaz PCI Express ya existía, obviamente. Se utilizaba en la GPU, en las tarjetas gráficas, ¿ok? Si estoy hablando PCI por 16, pero también existe PCI por 4, por 8 y se utilizaba para otros tipos de tarjeta, ¿no? Wi-Fi y ese tipo de cosas, ¿no? Pero nunca se ha utilizado para una unidad de almacenamiento. Y obviamente que la interfaz PCI es mucho más rápida que la SATA, pero utiliza la interfaz PCI utiliza ASI, sí señor, utiliza ASI y también utiliza el protocolo NVMe, que es mucho más rápido. Pero no nos vamos a adelantar tanto. Por eso que dijimos que las interfaces podían aceptar varios tipos de protocolo. En el caso de la interfaz SATA es IDE, ASI, que significa pues interfaz de controlador de host avanzado, que obviamente permitía a los discos duros acceder de forma más rápida a la información, cosa que no sirve para nada en los discos de estado sólido porque la memoria NAND no tiene ese problema de lentitud para acceder a los datos, pero lo que sí permite ASI es que permite el intercambio de unidades en caliente, haciendo no necesario tener que apagar el equipo para agregar más unidades. Con el protocolo IDE, si querías agregar otra nueva unidad a la computadora, tenías que apagar el equipo, pero no tenés que hacerlo usando el protocolo ASI, que permite el intercambio de unidades en caliente, ¿ok? Lo que tiene de malo el protocolo ASI es que no sirve para el procesamiento en paralelo, debido a que solo puede atender una sola cola de solicitud de 32 comandos. ¿Y qué significa esto? Significa de que como el protocolo ASI puede atender una sola cola de solicitudes, puede atender pues una solicitud una detrás de otra, no al mismo tiempo, sino la primera, la segunda, la tercera, y eso hace que no permita pues el procesamiento en paralelo porque es una sola cola para atender. En cambio, el protocolo NVMe, que no está presente en la interfaz SATA, sino está presente en la interfaz PCI, el protocolo ese permite atender más colas de solicitudes,
por tanto permite el procesamiento en paralelo, porque puede atender varias colas a la vez. En cambio, el protocolo ASI, una sola cola y atendiendo cada una detrás de otra de las solicitudes que le pidan en esa misma cola, ¿ok? Por tanto, un disco que use el protocolo ASI, no importa la interfaz que use, pues va a ser que sea más lento que un disco que utilice el protocolo NVMe, que eso quede claro, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar del último protocolo de la interfaz SATA, que es RAID. Bien, acá la tecnología RAID, que es un protocolo que se utiliza en la interfaz SATA, es un protocolo que permite conectar en la misma computadora varias unidades de almacenamiento y el sistema detectarla como si fuese uno solo, ¿ok? Eso permite que la unidad fluya más rápido. ¿Por qué? Porque los datos se desglosan en fragmentos que se pueden escribir en varias unidades en forma simultánea, con lo que se obtiene una gran velocidad en las operaciones de lectura y escritura. Agarran, desglosan la información, ponen una cosa aquí, una cosa allá, una más allá, y eso hace que después la lectura y escritura sea más fluida. Eso se conoce como RAID 0. Ahora, RAID 1 lo que hace es algo diferente. Lo que hace es duplicar la información en todos los discos que estén conectados, de forma que exista redundancia, y si falla un disco, puede ser rápidamente reemplazado por otro que tenga la misma información, y de esa manera se asegura la integridad de los datos y la tolerancia a los fallos. Así que bueno, no vamos a hablar de RAID porque no es un video de RAID, y vamos a seguir adelante con las interfaces, ¿ok? Bien, acá tenemos una imagen de lo que es la interfaz SATA, ya todo el mundo la conoce, porque hoy en día seguimos utilizando discos duros y otros utilizarán una combinación de disco duro y disco de estado sólido en la misma computadora, pero la cuestión es que se sigue utilizando la interfaz SATA, y ahí está. La interfaz SATA ha ido evolucionando. Cuando era la generación 1, la primera generación SATA, iba a 150 megabytes por segundo. En la segunda generación la dobló a la velocidad, la duplicó a 300 megabytes por segundo. Esos eran los SATA 2. Y los SATA 3, que es la tercera generación, pues alcanza una tasa de 600 megabytes por segundo en la práctica. Estas tasas son más que suficientes para soportar las velocidades de lectura y escritura de los discos duros, pero empezó a quedarse corta con la tasa de lectura y escritura que podían ofrecer los discos de estado sólido por las memorias que tienen internas, que son las memorias NAND, que con el tiempo han ido evolucionando y haciéndose tan rápidas que la interfaz SATA le quedó corta. Ellas se sentían como que en un cuello de botella, ellas eran tan rápidas y le ofrecían una pista para correr tan lenta que prácticamente era como desperdiciar la velocidad que tenían estas memorias NAND. De manera que empezaron a pensar que la interfaz que podían usar era una que ya existía y que era más veloz, que era la interfaz PCI Express. PCI Express significa interconexión de componentes periféricos. De manera que dijeron, bueno, eso significa que yo pudiera utilizar esta interfaz para conectar una unidad de almacenamiento. Recuérdense que, como ven en la foto de la izquierda, hay slot PCI Express más largos, más cortos. Los más largos indican que tienen más líneas para usarse, las que tienen más líneas tienen más velocidad, eso ya vamos a hablar después. Pero en estos slots PCI Express se podía conectar pues la tarjeta gráfica, la que utilizamos para poder tener imagen en la pantalla y además poder jugar videojuegos, y también se podía conectar en estos slots PCI Express tarjetas Wi-Fi, entre otras cosas. De manera que también se pensó que se podía utilizar esta interfaz para las unidades de almacenamiento. Y obviamente que la interfaz PCI Express puede utilizar varios tipos de protocolo. Y recuérdense que los protocolos eran los que le permitían a la controladora poder interpretar estas instrucciones y solicitudes que le podía hacer cualquier cualquier componente que le demandara a la unidad de almacenamiento información, como puede ser el procesador, ¿ok? Entonces, los protocolos que existen en la interfaz PCI Express puede ser ASI o puede ser NMBE. Y obviamente que cuando ustedes ven en las tarjetas de hoy en día que vienen con conector M2, algunas son M2 SATA y otros son M2 MBE, ¿ok? Los que dicen M2 SATA
No significa que sea un SATA como lo que ustedes conocen de 2.5 pulgadas, que utilizan realmente la interfaz SATA, sino que son dispositivos que se pueden conectar en la interfaz PCI Express, pero utilizan el protocolo ASI. Por eso se llaman M2 SATA, porque el protocolo ASI, acuérdense que limitan la velocidad realmente de la interfaz PCI, porque es más lento, porque no puede trabajar en paralelo, porque puede atender solamente una cola de 32 solicitudes, no puede trabajar en paralelo y eso hace que sea un protocolo que haga trabajar el dispositivo más lento y trabajaría a la misma tasa que trabajaría un dispositivo en la interfaz SATA a 600 megabytes por segundo, ¿ok? O sea que un dispositivo M2 SATA no es más que un dispositivo que se puede conectar en la interfaz PCI Express, pero que utiliza el controlador ASI, que eso quede claro. El controlador NMBE, que utiliza pues la cuestión de la memoria no volátil. Esta especificación se ha creado a medida que las unidades de estado sólido con interfaz PCIe, por lo que ofrece los mejores resultados en cuanto a velocidad de transferencia y optimiza la latencia y el proceso en paralelo de los actuales procesadores. Obviamente que este protocolo permite atender 64.000 colas de solicitudes, de 64.000 comandos cada una, mientras que ASI solamente puede atender una cola de 32 comandos. Esta puede atender al mismo tiempo 64.000 colas y cada una teniendo 64.000 comandos. ¿Ok? Por tanto, ella puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. La interfaz no, el protocolo, porque la interfaz es la misma. Estamos hablando de una misma interfaz PCI Express que puede trabajar con protocolo ASI o protocolo NVMe. La interfaz es la misma. La interfaz lo único que me dice a mí es la velocidad máxima a la que puedo transmitir los datos. ¿Ok? Pero es el protocolo el que me va a permitir aprovechar o no la velocidad que me permite el bus. ASI no me lo va a permitir. Va a ir como si estuviese en una interfaz SATA, lento como tortuga. En cambio, el NVMe va a aprovechar la velocidad que le permita el bus, ya que puede hacer este procesado en paralelo. Esto ya sería un poco redundante, hacer pues la comparación ASI versus NVMe, pero de todo lo que hice acá ya estuvimos hablando de cuántas colas puede soportar uno y el otro, pero lo que no dijimos es que esto hace que se pudo reducir la latencia de 6 a 2.8. Por tanto, NVMe puede tratar más solicitudes de entrada y salida de diversas fuentes para mantener el bus ocupado durante el mayor tiempo posible y así maximizar el rendimiento. En conclusión, ya sabemos entonces que las interfaces SATA y PCIe es la tecnología detrás de aquellas conexiones físicas entre el dispositivo de almacenamiento y la placa madre, y nos provee de una cantidad máxima de transferencia de datos. Y ASI y NVMe son los protocolos de conexión que interpretan las solicitudes de escritura, lectura y borrado. Sin embargo, la conexión física, como tal, puede darse en diferentes formas y tamaños. Por ejemplo, en la forma de tarjeta M2, en forma de tarjeta PCIe, MSATA, SATA Express, entre otras. Y en otro video entonces vamos a hablar sobre estos tipos de conectores y factor de formas que pueden tener los discos de estado sólido. Si te gustó este video, entonces te sugiero que lo compartas, le digas a tus amigos, a ver si me pones un like. Hasta luego, amigos.